El horror de Dunwich. Cuento de H.P. Lovecraft. Del ciclo de Dunwich. Fragmento 1. Si alguien viaja por el centro septentrional de Massachusetts y toma el desvío equivocado en el cruce del monte Aylesbury, justo después de Dean's Corners, llega a un paraje solitario y curioso. El terreno se eleva y los muros de piedra cubiertos de zarzas van presionando cada vez con más fuerza los surcos del polvoriento y zigzagueante camino. Los árboles de los frecuentes bosques circundantes parecen demasiado grandes, y los hierbajos, las zarzas y los pastos silvestres alcanzan una exuberancia que no suele encontrarse en regiones pobladas. Los campos cultivados son escasos y áridos, y las pocas casas dispersas muestran una sorprendente uniformidad de antigüedad. Sordidez y deterioro, sin saber la razón. Uno vacila antes de preguntar la dirección a las retorcidas y solitarias figuras que aparecen de vez en cuando en los desmoronados escalones o en los rocosos prados inclinados. Esas figuras son tan silenciosas y furtivas que, de alguna forma, el viajero siente que se está enfrentando a cosas prohibidas con las que sería mejor no tener nada que ver. Este sentimiento de extraña inquietud no hace más que intensificarse cuando una pendiente del camino permite ver las montañas que se alzan sobre los profundos bosques. Las cimas son demasiado redondas y simétricas como para proporcionar una sensación de comodidad y naturalidad y, en ocasiones, se perfilan contra el cielo, con especial claridad, las siluetas de los extraños círculos de piedra que coronan la mayor parte de esas cimas. Gargantas y desfiladeros de una profundidad problemática cortan el camino, y los toscos puentes de madera no parecen demasiado seguros. Cuando la carretera desciende de nuevo, aparecen tramos pantanosos que, por instinto, desagradan. De hecho, al anochecer, uno siente miedo cuando empiezan a graznar unos chotacabras invisibles y aparece una cantidad anormal de luciérnagas que danzan al ritmo estridente, repugnante e insistente del cantar de las ranas toro. La forma de la débil y brillante línea de las cumbres del Miskatonic superior sugiere la de una extraña culebra que serpentea cerca de la base de las colinas redondeadas sobre las que se alza. A medida que el viajero se aproxima a las colinas, presta una mayor atención a las laderas boscosas y a las cimas coronadas por piedras. Esas laderas surgen de forma tan sombría y precipitada que éste desearía mantenerse alejado de ellas, pero no hay ningún camino por el que pueda escapar. Al otro lado de un puente cubierto se ve un pequeño pueblo acurrucado entre el riachuelo y la ladera vertical de Round Mountain, y uno se maravilla al ver el grupo de tejados empinados y podridos que sugieren un periodo arquitectónico anterior al de la región vecina. No resulta reconfortante ver, al aproximarse un poco más, que la mayor parte de las casas están abandonadas y en ruinas, y que la iglesia, con el campanario derruido, alberga ahora el único y deseado establecimiento mercantil de la aldea. Uno siente terror al tener que confiar en el tenebroso túnel del puente, pero no hay forma alguna de evitarlo. En cuanto se ha cruzado, resulta difícil no tener la impresión de que las calles del pueblo emanan un olor débil y maligno, como a moho y a descomposición acumulados durante siglos. Siempre es un alivio abandonar ese lugar y seguir la estrecha carretera que rodea la base de las colinas y cruza la llanura hasta reunirse con el monte Aylesbury. Más adelante, en ocasiones, el viajero descubre que ha pasado por Dunwich. Los forasteros intentan visitar Dunwich con la menor frecuencia posible, y desde que tuvo lugar cierta época de horror, todas las señales que indicaban su dirección han sido arrancadas. El escenario, a juzgar por cualquier canon estético común, posee algo más que una belleza ordinaria. Sin embargo, no hay afluencia de artistas ni de veraneantes. Hace 2 siglos, cuando nadie se reía al oír hablar de linajes de brujas, adoradores satánicos y extrañas presencias en el bosque, existía la costumbre de dar razones por las que evitar este lugar. En nuestra época racional,
pues el horror de Dunwich del año 1928 fue encubierto por aquellos a quienes les interesaba el bienestar del pueblo y del mundo, todos evitan este lugar sin saber muy bien el porqué. Puede que una de las razones que no se puede aplicar a los forasteros desprevenidos sea que, en la actualidad, los nativos son repugnantemente decadentes y han recorrido un buen trecho del largo camino de retroceso tan común en los diversos pueblos de la Nueva Inglaterra profunda. Han dado lugar a una raza diferente que presenta los habituales estigmas mentales y físicos de la degeneración y la endogamia. Su nivel medio de inteligencia es angustiosamente bajo y sus archivos apestan a crueldad, asesinatos medio encubiertos, incestos y otros actos de una violencia y perversidad prácticamente indescriptibles. La antigua aristocracia, representada por 2 o 3 familias de rancio abolengo que llegaron de Salem en el año 1692, se ha mantenido ligeramente por encima del nivel general de decadencia, aunque muchas de sus ramas se han hundido tan profundamente entre el sórdido populacho que solo sus nombres permiten conocer el origen de su desgracia. Algunos de los Whately y los Bishop siguen enviando a sus hijos mayores a las universidades de Harvard y Miskatonic, pero sus retoños rara vez regresan a los empinados y deteriorados tejados bajo los que nacieron tanto ellos como sus ancestros. Nadie, ni siquiera aquellos que conocen los hechos relativos al reciente horror, saben decir qué es lo que sucede en Dunwich. Las leyendas antiguas hablan sobre ritos no consagrados y cónclaves indios que invocaban sombras prohibidas sobre las grandes colinas redondeadas y realizaban salvajes plegarias orgiásticas que eran respondidas por un fuerte crepitar y el estremecimiento de la tierra que pisaban. En el año 1747, el reverendo Abijah Whately, recién destinado a la iglesia congregacionalista del pueblo de Dunwich, pronunció un memorable sermón sobre la cercana presencia de Satán y sus diablos, en el que dijo: «Debe señalarse que tales blasfemias sobre un tren de demonios infernal son asuntos tan ampliamente conocidos que resulta imposible negarlos. Un gran número de testigos de confianza que aún siguen con vida han oído, debajo del suelo, las malditas voces de Azazel y Busrael, de Belcebú y Belial. Yo mismo, hace apenas 2 semanas, alcancé a oír un discurso muy explícito de estos poderes malignos en la colina que hay detrás de mi casa. Allí se oía rechinar y rodar, gemir, chillar y sisear de una forma que ninguna criatura de esta tierra podría haber hecho y que necesariamente tenía que proceder de aquellas cuevas que solo la magia negra puede descubrir y que solo pueden ser abiertas por el diablo». El reverendo Whately desapareció poco después de pronunciar este sermón, aunque el texto, editado en Springfield, sigue existiendo. Año tras año, los habitantes de Dunwich informan sobre los ruidos de las colinas, que siguen siendo un enigma para los geólogos y los fisiógrafos. Otros hablan sobre los inmundos olores que pueden percibirse cerca de los círculos de pilares de piedra que coronan las colinas, y de unas rápidas corrientes etéreas que se oyen débilmente a ciertas horas desde ciertos puntos situados al fondo de los grandes desfiladeros. Y otros intentan explicar el Salto del Diablo, una ladera desolada y marchita en la que no crece ningún árbol, ningún arbusto ni ninguna brizna de hierba. A los nativos también les inquieta el enorme número de chotacabras que graznan en las noches cálidas. Afirman que estos pájaros son ladrones de almas que guardan cerca del lecho de aquellos que agonizan, aunando sus escalofriantes gritos con el sofocado aliento del enfermo. Si consiguen atrapar el alma mientras éste se aleja del cuerpo, alzan el vuelo al instante, graznando sus risas diabólicas. Si no lo consiguen, se van apaciguando, decepcionadas, hasta que solo queda el más absoluto silencio. Por supuesto, dichas leyendas son obsoletas y ridículas porque se originaron en tiempos muy antiguos,
De hecho, Dunwich es un pueblo ridículamente viejo, mucho más antiguo que cualquier otro de los municipios que haya 50 kilómetros a la redonda. En el sur de la población aún se pueden ver las paredes del sótano y la chimenea de la antigua casa de los Bishop, que fue construida antes del siglo XVIII. Las ruinas del molino, construido junto a las cascadas en el año 1806, son la pieza arquitectónica más moderna que puede encontrarse en el lugar. La industria no floreció en esta región y el movimiento industrial del siglo XIX tuvo una vida muy breve. Lo más antiguo que puede encontrarse en este lugar son los grandes círculos de piedra, toscamente tallados, que se divisan en las cimas de las colinas, pero su construcción se atribuye a los indios, no a los colonos. Los yacimientos de calaveras y huesos que se han encontrado en el interior de esos círculos y alrededor de la gigantesca roca en forma de mesa de Sentinel High reafirman la creencia popular de que dichos lugares fueron antiguamente los cementerios de los Pocumtucs, a pesar de que diversos etnólogos consideran que esa teoría es completamente absurda e insisten en que son restos caucasianos.